Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen. Como ya es habitual todos los días a esta hora, vamos a hacer una actualización de la situación internacional y la nacional, que nuestra población sencillamente se interesa con mucha avidez por tener información. Hasta las 12 de la noche del día de ayer, se había reportado casos de COVID-19 en 182 países, la misma cifra del día anterior, con un total de 2.281.714 casos confirmados. Estamos hablando de más de 84.121 casos que se confirman en un solo día. 159.511 fallecidos. Estamos hablando de 8.421 más, perdónenme, 6.421 más que el día de ayer, solo en un día. Eso nos da una letalidad de un 6,99%, superior a la letalidad del día de ayer. La región de las Américas, con 867.056 casos confirmados, 40.774 más, y ya representan el 38% del total de casos reportados en el mundo. 45.218 fallecidos, 2.467 más solo en un día, y una letalidad del 5,21%. Se mantienen en Cuba un total de 7.051 personas que son emigradas y 5.094 extranjeros, para un total de 12.145 visitantes. Y se mantienen en casas de arrendamiento un total de 946 extranjeros, el mayor número, igual que los días anteriores, Santiago de Cuba, y en La Habana, Plaza, Centro Habana y Playa como tal. Ingresados en los hospitales de nuestro país, tenemos un total de 3.232 pacientes. En vigilancia 40, sospechosos 2.430 y confirmados la cifra de 764. En la atención primaria se vigilan un total de 7.059 personas. En el día de ayer se estudiaron 1.616 casos para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y la presencia del COVID, y de estas 52 resultaron positivas. O sea, el 3,2% de las muestras que se procesaron en el día de ayer pues resultó positivo, similar a días anteriores. Estas 1.616 muestras se procesaron, el grueso mayor en el IPK, 1.067, en el Laboratorio de Biología Molecular de La Habana, 188, en el de Santiago de Cuba, 188 también, en Villa Clara, 90, en el Hospital Hermanos Jamejeira, 62, en el Laboratorio de la Defensa Civil, 21, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 94 muestras como tal. De esta forma, ya se acumulan en nuestro país un total de 28.598 muestras realizadas, y de ellas han resultado positivas 1.087, o sea, el 3,8% de las muestras procesadas. De los 52 nuevos casos confirmados, 51 son cubanos y uno es un extranjero, un boliviano. 35 fueron contactos de casos confirmados,
16 no se ha precisado la fuente de infección, se investiga, se sigue buscando, pero al día de hoy todavía no estaba bien definida y uno había tenido contacto con viajeros procedentes del exterior. De los 52 casos diagnosticados, 25 pertenecen al sexo femenino, el 48,1%, y el 51,9% del sexo masculino, cifras similares también a días anteriores. Y el 32,6%, o sea, 17 de los 52 fueron asintomáticos, de lo cual también nos hemos referido en conferencias anteriores de la importancia de la protección y de la autorresponsabilidad de todos nosotros, de toda la población, de todos los cubanos, para evitar el contagio en una enfermedad, en un virus que es muy transmisible, que es muy fácil de contaminar, más que otros de los que hemos estado habituados, y que solo protegiéndose podemos lograr adquirir el mismo. ¿Cómo nos protegemos? Permanezca en casa, utilice los medios de desinfección, lavado de las manos, soluciones y demás, mantenga la distancia entre las personas, cosa que vemos continuamente que se viola, y todas las demás medidas que se han venido reiterando en diferentes ocasiones. Por provincias, las provincias más representativas son La Habana, con 30 casos, el 57,6%, y Matanzas, 10 casos, el 12,9%. No obstante, el detalle por provincia: de Pinar del Río se diagnosticó un caso, del municipio de Guane; de La Habana 30, como dije yo anteriormente; 10 del municipio Centro Habana; 4 de 10 de octubre; 3 de Marianao, Habana del Este, Regla, Cotorro y Boyeros, con 2 cada uno; y Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Habana Vieja y Cerro y Playa, con 1 cada uno. En el caso de la provincia de Matanzas, que es otra provincia que aporta un número importante de casos, son 10 casos confirmados ayer. Los municipios Matanzas y Cárdenas, con 4 cada uno; Limonar y Colón, con 1 cada uno. Cienfuegos tiene un caso confirmado del municipio Cienfuegos; Villa Clara tiene 2 casos confirmados del municipio Camajuaní; Ciego de Ávila tiene un caso confirmado del municipio Venezuela; Camagüey un caso confirmado del municipio Camagüey; Holguín tiene 5 confirmados, 3 del municipio Jibara y 2 de Holguín; y en el caso de la provincia de Santiago de Cuba tiene un caso confirmado del municipio Santiago de Cuba. De los 52 casos, los grupos de edades más afectados son el de 40 a 60 años de edad, con 28 casos, el 53,8% de los 52 casos afectados. Le siguen los menores de 40 años, con 19, que es el 36,5%, y hay 5 personas con más de 60 años que fueron diagnosticados en el día de ayer. De los 1.087 pacientes diagnosticados hasta el momento, 744 presentaron una evolución clínica estable. Se reportan 36 fallecidos. Hoy tenemos que lamentablemente informar 2 fallecidos en el día de hoy, y 2 evacuados y 285 altas, 30 en el día de ayer. Solo significar que el 26,2% de los pacientes que se han confirmado en nuestro país ya se encuentran de alta en estos momentos. Se reportan críticos 9 casos, cifra similar al día de ayer, y grave 11. De los pacientes que se reportan como críticos y graves, se incrementan los 9 críticos confirmados. Son 6 de La Habana, 2 en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, 4 en el hospital Salvador Allende,
3 en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Pasan de crítico a grave 2 pacientes, una del Hospital Fajardo en Villa Clara y una del Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, y se incorporan 2 nuevos críticos, uno en el Hospital Militar y uno de Dr. Luis Díaz Soto y otro en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. De los 11 graves, 2 están en La Habana, en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, y uno en el Hospital Salvador Allende, 1 y 1, 2 en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, 4 en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, 1 en el Hospital Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila, que es el niño que nos referimos en el día de ayer, que además tiene una evolución estable, 1 del Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, 1 del Hospital Héroes de Baile del municipio Isla de la Juventud, y salen del parte de grave a de cuidado con una evolución satisfactoria 2 pacientes, uno que se encontraba ingresado en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto y uno en el Hospital Salvador Allende de La Habana. Se incorporan a este estado una paciente que está en el Hospital Mario Muñoz de Matanza y 2 pacientes que están en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. Lamentablemente, como decías anteriormente, tenemos 2 fallecidos en el día de hoy. Una es una señora cubana de 72 años que residía en el municipio de Guanabacoa, contacto de un caso positivo, que tiene además como antecedentes hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad de Alzheimer y una retinopatía diabética, que se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende desde el día 4 de abril. Se vino siguiendo todos los protocolos establecidos y lamentablemente ya encontrándose en la sala de terapia intensiva, a pesar de todo el esfuerzo de todos nuestros profesionales y técnicos, pues fallece en el día de hoy, de ayer, perdón, en un cuadro de parada cardiorrespiratoria. La otra, el otro señor que falleció en el día de ayer, pues es un cubano, era un cubano de 77 años, de la provincia de Santiago de Cuba, del municipio Contramaestre, con antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y una demencia senil, que se encontraba ingresado en el momento de su fallecimiento en el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Realizó en la sala de cuidados intensivos con toda la atención y los protocolos de tratamiento, pero lamentablemente fallece en la tarde de ayer en un cuadro de distrés respiratorio agudo y una inestabilidad del sistema hemodinámicamente. Esa es la situación de nuestro país, que como ustedes ven, seguimos en el combate, se siguen estableciendo medidas de restricción, se sigue pidiéndole a la población la cooperación y lamentablemente todavía vemos que no se logra como quisiéramos en estos momentos. Yo quisiera, antes de que pasen a la ronda de preguntas, referirme a algo que me han manifestado y que tiene que ver con el esquema de vacunación, el esquema nacional de vacunación, el que está establecido por el Programa Nacional de Vacunación, que se aplica prácticamente desde que nacen las personas y va teniendo en diferentes edades, el grueso de ella en la etapa de niño, una aplicación. El hecho de que exista COVID en el mundo y en nuestro país no modifica este esquema de vacunación. Por lo tanto, lo reiteramos, se mantiene tal y como está establecido. Y yo digo así porque yo conozco, o sea, todos conocemos que nuestra población en esto tiene cultura. Y las madres con los niños más todavía.
Las madres, además de que su médico de familia se lo explica, saben cuándo le toca a tal vacuna, más cuál vacuna. Y reitero, no está suspendida ninguna vacunación. Además, internacionalmente, los organismos internacionales, Panamericano y Mundial de la Salud, lo que refieren es todo lo contrario, que se cumpla con rigor, porque indiscutiblemente con las vacunas lo que hacemos es proteger contra un sinnúmero de enfermedades, de las cuales la mayor parte en Cuba están eliminadas, erradicadas, pero que indiscutiblemente en la medida que la población esté mejor protegida, es mucho mejor. Reitero, no hay suspensión ninguna. Estaba previsto a finales del mes de abril, principio de mayo, hacer la campaña nacional de vacunación antipolio, que es la de las goticas, generalmente que se aplican a determinados grupos de edad infantil, que esa sí la vamos a posponer. Pero esa es esa campaña específicamente como tal. Y la de la vacunación antigripal, que debe comenzar en el mes de mayo, tal vez principio de junio, pues de momento no está totalmente suspendida, aunque posiblemente, de acuerdo a la evolución de esta pandemia, tengamos que posponerla. Fíjense, ambas se posponen en fecha, no se suspende. El resto del esquema sí se mantiene como está establecido para nuestra población. Es lo que pudiéramos explicar en relación con esto que ha sido un interrogante y que queremos también, igual que en todo, la participación de la población. Arriba, ahora sí, las preguntas. Con su permiso, comenzamos entonces la ronda de preguntas, doctor. La primera pregunta nos la envía Granma y dice: Cuba ha enviado ayuda médica al mundo en respuesta ante la propagación de la COVID-19, pero, además de la del gobierno chino, ¿ha recibido la isla ayuda de otras naciones o instituciones? Sí, nosotros hemos recibido de diversos países y a través de organizaciones internacionales que se encuentran en Cuba y en el exterior. Y así hemos recibido recursos de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, de la UNICEF, del PNUD, del Fondo Mundial, de universidades o instituciones de Marsella, en Francia. Me estoy refiriendo a los recursos que más se necesitan en estos momentos, que estábamos hablando de medios de protección, de kit diagnóstico, aparte de lo que hemos recibido de China, que también es una parte importante. Hay mucha solidaridad por parte de los países, de los organismos internacionales, mucha solidaridad de que nos hacía falta. Y lamentablemente muchas veces eso no se puede materializar como conocemos que quisieran estos países por el férreo bloqueo que tiene nuestro país por el gobierno norteamericano. Eso nos afecta y a veces, teniendo los recursos del lado allá, como se dice habitualmente, se dificulta su llegada, pero aún así seguimos recibiendo recursos de estos tipos. Cuba Visión Internacional pregunta: ¿los nuevos enfermos de COVID en Cuba cómo se están contagiando? ¿En sus familias, en sus comunidades, centros de trabajo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Son personas que no han cumplido con las medidas orientadas? Bueno, realmente los nuevos contagiados, como todos los días nosotros informamos, hay un número importante o una cifra que no se puede establecer como era tan fácil al principio. No tuvo contacto con un extranjero que llegó o tuvo contacto con un caso confirmado, pero generalmente lo que se logra establecer es una cadena. Y hay veces que a punto de partida de un contacto confirmado, de un contacto de un extranjero que ha estado en Cuba confirmado con la enfermedad, pues se van relacionando una persona con otra. Y se han visitado, han tenido relaciones y demás. Indiscutiblemente no podemos culpar a nadie de que esté, o decir así categóricamente que hayan violado las medidas de protección, pero
saque usted sus propias conclusiones. Si realmente se hubiera cumplido con lo que está establecido, pues no se hubieran infectado. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces tiene relaciones y no conoce que esa persona tenga ni la enfermedad, ni síntomas respiratorios, ni ningún riesgo, y entonces, como en definitiva tiene contacto con esa persona, pues adquieres la enfermedad. Conclusiones. Protéjase aunque usted vea que la persona está sanita, que no tiene síntomas de la enfermedad, que usted la ve muy bien, que aparentemente no ha tenido relaciones con ninguna persona de riesgo, pero la medida de protección es muy importante para evitar esas cadenas que a veces, y que reitero, se profundizan, se buscan, sobre todo para detectar los que estén positivos, aislarlos, tratarlos, y además de eso, ahí mismo se establece quiénes más han tenido contacto con esas personas. Esa es la situación. El periódico Trabajadores pregunta: en los últimos días se confirman casos positivos sin poder establecer la fuente de infección. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se ha logrado esclarecer la mayoría o un mínimo de ellos, o continúan sin saber los nexos de la transmisión? Esta tiene mucho que ver con la anterior. Realmente sí se ha logrado establecer los nexos en aproximadamente un 60, un 70% de los casos. Cuando digo establecer los nexos, es que yo salgo, no tengo vínculo o nexo con ningún caso, pero después cuando usted profundiza en la encuesta epidemiológica, de ahí la necesidad de hacer las encuestas epidemiológicas lo más en detalle posible, pues siempre se puede establecer una relación con alguno de los eventos que tenemos abiertos en nuestro país. Que fíjense que ya no estamos hablando de ha tenido relación con un caso, ha tenido relación con alguno de los eventos que tenemos en nuestro país. Es lo que pudiera decirte al respecto. Doctor, así terminamos la ronda de preguntas. ¿Existe alguna última precisión? Nada, un agradecimiento a ustedes, a los que nos siguen en esta conferencia, que creo que es importante para seguir educando a nuestro país en cuanto a lo que tenemos que hacer para protegernos cada vez más. El agradecimiento para usted, para los corresponsales, para todos los que nos siguen.